¿Qué harías si te dijeran que mañana van a llegar 20.000 guerreros a tu puerta y que tú solo cuentas con 300 hombres para frenarlos? No es una pregunta retórica, no es el argumento de una película. Esto pasó. Y lo que ocurrió durante los siguientes 33 días desafía absolutamente toda lógica militar conocida. Si este tipo de historias te atrapa tanto como a mí, dale al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar tu forma de entender la guerra. Eran las 5 de la mañana del 15 de agosto de 1231. Desde las murallas de la fortaleza de Kuju, los vigías observaron cómo una columna de polvo se levantaba en el horizonte. Al principio parecía una tormenta de arena, pero no lo era. Aquel polvo se convirtió en una marea oscura que cubría la llanura hasta donde alcanzaba la vista. 20.000 jinetes mongoles avanzaban hacia ellos. El General Park Seo subió a la torre principal y contó lo que tenía. 300 soldados, algunos campesinos armados con lo que habían encontrado, mujeres, niños y ancianos refugiados dentro de los muros. Eso era todo. Eso era todo lo que se interponía entre la máquina de guerra más letal que el mundo había conocido y la aniquilación total. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, hay que comprender primero qué significaba enfrentarse al imperio mongol en aquella época. No estamos hablando de un ejército cualquiera. Estamos hablando de la fuerza militar más devastadora que había pisado la tierra hasta ese momento. Genghis Khan había muerto apenas 4 años antes, pero su legado estaba más vivo que nunca. Su hijo, Ögedei Khan, gobernaba el imperio más extenso jamás visto y tenía una sola misión: expandirlo aún más. En apenas 25 años, los mongoles habían conquistado más territorio que el imperio romano en 400. Desde el Mar Negro hasta el Pacífico, más de 24 millones de kilómetros cuadrados bajo una sola bandera. China había caído tras décadas de resistencia. Persia, con sus ciudades milenarias y amuralladas, fue borrada del mapa. Samarcanda, Bujará, Bagdad. Nombres que alguna vez inspiraron respeto, convertidos en cenizas y recuerdos. Su método era brutal y directo. Llegaban, exigían rendición inmediata. Si la respuesta era no, arrasaban con todo. Sin negociación, sin piedad. Solo 2 opciones: someterse o morir. Y no era una amenaza vacía, siempre cumplían. El general Sartak, comandante de las fuerzas mongolas en Corea, tenía un historial impecable. Había tomado 15 fortalezas en los últimos 3 meses. Ninguna había resistido más de 2 días. Kuju sería la número 16. Todo el mundo lo sabía. Los propios defensores lo sabían. Cuando Sartak envió a su emisario exigiendo la rendición, Park Seo dio una respuesta que dejó helado al mongol. Dile a tu general que venga a tomar lo que pueda. No abandonaremos estas murallas con vida. Era una sentencia de muerte, un suicidio militar. 300 hombres contra 20.000 de los guerreros más temidos del planeta. Las probabilidades no eran malas. Eran inexistentes. Pero lo que Sartak no sabía, lo que ningún mongol podía saber en ese momento, era que Park Seo no era un general cualquiera. Tenía un plan. Tenía tácticas que los mongoles jamás habían enfrentado. Y tenía algo más peligroso que cualquier arma: hombres que habían decidido que morir de pie era mejor que vivir de rodillas. Park Seo era un hombre de mediana edad, alrededor de 45 años. No venía de una familia noble poderosa, que había ascendido en la jerarquía militar por mérito propio, peleando en escaramuzas fronterizas contra bandidos y piratas. No era un estratega famoso ni un héroe reconocido. Era, en todo sentido, un soldado común que se había convertido en general a fuerza de competencia y dedicación. Pero lo que lo hacía diferente era su mente. Park Seo era un estudioso obsesivo de la guerra. Mientras otros generales se apoyaban en tácticas tradicionales, él leía tratados militares antiguos, experimentaba con formaciones nuevas, diseñaba armas de asedio innovadoras. Sus superiores lo consideraban excéntrico, demasiado teórico, poco práctico. Estaban equivocados. Semanas antes de la llegada de los mongoles, implementó modificaciones en las defensas que sus propios oficiales consideraron absurdas. Ordenó cavar trincheras profundas detrás de las murallas principales,
Construyó plataformas elevadas de madera para que los arqueros pudieran reposicionarse con rapidez. Reunió todo el aceite, alquitrán y material inflamable de la región. Dividió a sus 300 soldados en grupos especializados, 100 arqueros, 80 lanceros para combate cuerpo a cuerpo, 60 hombres asignados a operar defensas especiales, y 60 como reserva móvil. Pero su recurso más valioso no eran los soldados, eran los civiles. Hizo algo que ningún otro comandante había intentado. Organizó a toda la población civil para sostener el esfuerzo bélico. Mujeres fabricando flechas sin parar, ancianos racionando agua y alimentos, niños mayores de 10 años como mensajeros entre las secciones de la muralla. Todos tenían una función. Nadie estaba ocioso, porque Park Seo entendía que si mantenía a todos ocupados, tendrían menos tiempo para dejarse consumir por el pánico. El primer asalto real llegó al quinto día. 3000 mongoles desmontados avanzaron hacia las murallas en formación cerrada. Detrás, los arietes comenzaron a moverse. Las torres de asedio rodaron lentamente hacia los muros. Park Seo observaba. No dio la orden de disparar, todavía no. Los mongoles llegaron a 100 metros, luego 80, 60, 50, 40, 30 metros. Ahora, 100 arcos se tensaron y dispararon simultáneamente, apuntando a zonas específicas. Las dos primeras filas cayeron al instante. Antes de que pudieran reaccionar, una segunda oleada de flechas los golpeó, y luego una tercera. Park Seo había establecido un ritmo de fuego rotativo. Mientras un grupo disparaba, otro ya estaba tensando sus arcos. Un flujo constante e implacable. Los mongoles alcanzaron las murallas. Colocaron escaleras. El ariete golpeó las puertas principales con un estruendo que sacudió toda la fortaleza. Fue entonces cuando Park Seo activó su primera sorpresa. Había ordenado construir canales en la parte superior de los muros, canales que descendían por toda la superficie de piedra. Cuando los mongoles comenzaron a trepar, ordenó verter aceite hirviendo en esos canales. El aceite no solo cayó sobre los escaladores, fluyó por toda la muralla como ríos de fuego líquido. Los gritos eran ensordecedores. Hombres caían de las escaleras arrastrando a otros consigo. El olor a carne quemada llenó el aire. Pero los mongoles no retrocedieron. Nunca retrocedían. Seguían enviando más hombres. El primer asalto duró 4 horas. Cuando Sartaq ordenó la retirada, dejaron más de 200 cadáveres alrededor de los muros. Los defensores habían perdido 23 hombres. Por primera vez, los mongoles no habían tomado una fortaleza en el primer intento. Sartaq cambió de táctica. Ataques rotatorios constantes. Grupos de 500 hombres cada 2 horas. Durante 3 días consecutivos, sin descanso. Los defensores no podían dormir. Hombres que se quedaban dormidos en sus puestos y caían desde los muros. Soldados tan agotados que no podían levantar sus arcos. Park Seo respondió con otra decisión radical. Dejó de defender toda la muralla. Concentró sus fuerzas en 3 puntos clave y abandonó el resto. Sus oficiales protestaron. Pero Park Seo había calculado cada detalle. Cuando los mongoles notaron las secciones desprotegidas y 500 guerreros escalaron sin resistencia, creyeron haber logrado una brecha. Entraron directamente en una trampa. Park Seo había minado esas secciones con explosivos rudimentarios fabricados, con pólvora obtenida de cohetes ceremoniales chinos. La explosión colapsó parte del muro interior, atrapando a los mongoles entre escombros. Los que sobrevivieron se encontraron rodeados por arqueros coreanos en posiciones elevadas. De los 500 que entraron, solo 50 lograron retirarse. Por primera vez en años, los mongoles se enfrentaban a un enemigo que no solo resistía, sino que los superaba tácticamente. El día 13 llegó el asalto más devastador. 8000 hombres atacando simultáneamente desde todos los flancos. Park Seo tenía 221 soldados. Hizo lo impensable. Concentró el 70% de sus fuerzas en la puerta principal, y dejó el resto de las murallas prácticamente vacías. Los mongoles se volcaron sobre las secciones desprotegidas. Tomaron 1/3 de las fortificaciones en 30 minutos. Pero esas secciones no conducían al interior de la fortaleza. Park Seo había construido muros secundarios, creando un laberinto de pasillos estrechos de apenas 3 metros de ancho.
Los mongoles quedaron canalizados donde su superioridad numérica no servía de nada. Desde los techos, civiles armados lanzaban piedras, vigas y aceite hirviendo sobre los guerreros atrapados abajo. Por cada coreano que caía, 5 mongoles morían. En la puerta principal, cuando los arietes finalmente rompieron la entrada, los mongoles irrumpieron gritando victoria, directo hacia un embudo de 5 metros de ancho con arqueros en plataformas elevadas a ambos lados. Las flechas llovían desde ángulos imposibles de contrarrestar. Los cuerpos de los caídos bloqueaban el avance de los siguientes, literalmente trepaban sobre montañas de sus propios muertos. Sartaq perdió 1000 hombres ese día. La fortaleza seguía en pie. El día 23, con apenas 160 soldados, las provisiones agotándose y el agua contaminada, Park Seo tomó la decisión más audaz de todo el asedio. En lugar de esperar la muerte, atacó. 50 guerreros salieron por una puerta lateral que los mongoles no vigilaban. Entraron como un cuchillo en la noche, incendiaron tiendas, destruyeron suministros, mataron a docenas de mongoles dormidos, y se retiraron antes de que pudieran reaccionar. Los conquistadores del mundo habían sido atacados en su propio campamento por una fuerza que se suponía agonizaba de hambre. El día 25, Sartaq lanzó el asalto final. 15.000 hombres, todo lo que tenía. El combate duró 14 horas. Las flechas se acabaron en la segunda hora. El aceite, en la primera. Los defensores pelearon con espadas, lanzas, piedras. Con lo que fuera. Park Seo, a sus 45 años, lideró personalmente el contraataque para recuperar la muralla este. Perdió 89 soldados. Le quedaban 73. Los mongoles perdieron más de 2000. Fue la peor carnicería de todo el asedio, pero la fortaleza seguía en pie. Y entonces, el día 33, ocurrió lo extraordinario. Park Seo y sus hombres estaban en las murallas esperando el ataque que creían inevitable, pero no llegó. A las 10 de la mañana vieron algo que no podían creer. El campamento mongol estaba levantando sus tiendas. Se retiraban. Un emisario del rey de Goryeo había negociado un tratado de paz, y Sartaq, presionado por sus propios oficiales y las órdenes del Gran Khan, no tuvo opción. No hubo ceremonia, no hubo reconocimiento formal. Los mongoles simplemente se fueron. Al mediodía, el último jinete había desaparecido en el horizonte. Park Seo permaneció en las murallas durante horas, incapaz de procesar lo que había ocurrido. Sus hombres lo rodearon. Algunos lloraban. Otros miraban al vacío. Observó las murallas destrozadas, los cuerpos sin enterrar, los civiles demacrados, y dijo con voz ronca: sobrevivimos. Y a veces, eso es lo mismo que ganar. 73 soldados y 1.600 civiles habían resistido 33 días contra 20.000 mongoles. Más de 3.000 bajas enemigas contra una fortaleza que debió caer en horas. Fue imposible. Pero sucedió, porque a veces la mayor victoria no es conquistar, sino simplemente negarse a ser conquistado. Si esta historia te impactó, déjame en los comentarios, ¿qué momento del asedio te sacudió más? Dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más relatos de resistencia imposible que cambiaron el curso de la historia. Nos vemos en la próxima.